31 cosas, curiosidades y secretos oscuros de Carl Jung. A través de sus numerosos e innovadores conceptos en campos como la psicología, Carl Jung ha dejado una huella indeleble en el tiempo. Es el padre de la psicología analítica y muy recordado gracias a sus teorías sobre el inconsciente humano. Hablar de Jung es aludir a fenómenos complejos psicológicos como la idea de que existe un inconsciente colectivo o a la sincronía arquetípica, los rasgos de personalidad, extroversión e introversión y al proceso de individualización. Todos estos son conceptos que se han hecho parte del lenguaje cotidiano. En su niñez tuvo una relación con sus padres que puede catalogarse como extraña. Su abuelo fue un médico alemán que se hizo reconocido en Suiza y fue una gran inspiración para él. De adulto lo han calificado de cínico y mujeriego. Su nombre es defendido por muchos y motivo de vergüenza para otros. Las razones son muchas. Una supuesta afinidad con el régimen alemán de la década de los 30 y 40 del siglo XX y un desprecio hacia los judíos, entre otras cosas que hoy te contaremos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Su infancia fue solitaria. Carl Gustav Jung nació en Keswell, Suiza, el 26 de julio de 1875. En su infancia fue retraído y solitario, por lo que se mantenía reservado. Durante una buena parte de sus años pueriles, tuvo dificultad para relacionarse con los demás. Cuando tenía 6 años, observó cómo se desarrollaban las tensiones entre sus padres. Su hermana Johanna Gertrud nació cuando él tenía 9 años. Número 9. Una relación complicada con sus padres. Cuando Carl tenía 3 años de edad, su madre fue institucionalizada brevemente. Ella era excéntrica y sufría un trastorno mental. Era una mujer depresiva y pasaba mucho tiempo en su habitación, donde, según ella, los espíritus la visitaban de noche. Carl dijo que su madre era normal por el día, pero en la noche se convertía en una mujer extraña y misteriosa. Incluso él comentó que una noche observó que salía de su dormitorio una figura que apenas se podía precisar, pero se veía que la cabeza, además de estar separada del cuello, flotaba en el aire frente a su propio cuerpo. Los constantes episodios que observó en su madre y la ausencia de ella por hospitalización lo preocuparon. Eso hizo que relacionara a las mujeres con la falta de confiabilidad innata. Y si bien la relación con su padre era más cercana que con su madre, era alguien a quien él relacionaba con la impotencia, aunque también le haya proporcionado cierta confiabilidad. Número 3. Concibió que tenía 2 personalidades. A la primera la llamó personalidad número 1, que era la de un ciudadano suizo moderno. La personalidad número 2 se correspondía más con una persona del siglo XVIII, un hombre digno, autoritario e influyente del pasado. Número 4. Jung tendía a internalizar sus emociones. Carl disfrutaba de la introspección y del pensamiento profundo. Desde muy chico se interesó en tratar de comprender su vida mental interna. Incluso observó el comportamiento de sus padres y maestros para tratar de resolverlos. Número 5. No quiso adherirse a ninguna doctrina religiosa. Nació en el seno de una familia protestante. Su padre era Paul Achilles Jung, un pastor por el que se sintió especialmente decepcionado debido al enfoque académico de la fe que asumió. Aunque estudió varias religiones y estaba destinado a ser ministro, se negó a adherirse a alguna doctrina religiosa. Pese a esto, su educación religiosa jugó un papel muy importante en su trabajo. Se tituló como médico en la Universidad de Basilea, de donde egresó en 1900. Luego estudió psiquiatría en la Universidad de Zúrich. Número 6. Freud llegó a verlo como su sucesor. Carl inició su carrera profesional en uno de los principales centros psiquiátricos de Europa, el Hospital Psiquiátrico Burgosli de Zúrich, donde tuvo como mentor al Dr. Eugene Bleuler, quien introdujo los vocablos esquizofrenia y psicología profunda. Bleuler acercó a Jung a los enfoques de Freud cuando le recomendó leer La interpretación de los sueños. Carl comenzó a enviar correspondencias a Freud. Ambos se conocieron personalmente en 1907 y forjaron una amistad.
Freud llegó a verlo como su sucesor. Incluso, el psicoanalista suizo era considerado uno de los principales freudianos del mundo, hasta que la amistad terminó en 1912 cuando Carl publicó Psicología del Inconsciente, donde distaba de algunos enfoques dados por el padre del psicoanálisis. La exposición de Jung al campo de la psicología profunda se produjo gracias a su trabajo en psiquiatría, tratando a pacientes institucionalizados y ahondando en la psicosis. Número 7. La noche oscura de su alma. Así denominó el mismo Jung al periodo de aislamiento y contemplación que vivió después de que su amistad con Freud se terminara y de que éste animara a los científicos para que no admitieran sus planteamientos. Carl se vio obligado a retirarse de las actividades profesionales y entró en un periodo de contemplación que dio pie a que muchas ideas germinaran. Así resurgió con una marcada distancia de los planteamientos freudianos. Entre los grandes conceptos que se le atribuyen están los arquetipos, el inconsciente colectivo, el proceso de individuación, los tipos psicológicos, sincronicidad, sombra, animus y ánima, la importancia de los complejos y de los símbolos y mitos en los sueños. Número 8. Se interesó por lo oculto. Era muy inusual que un experto en psicoanálisis, para explorar sus principios, se interesara por temas como la alquimia y el mitraísmo. Los seguidores de Freud, con el argumento de que Jung estaba explorando cosas que estaban fuera del alcance de las ciencias, lo criticaron fuertemente. Carl dijo que valía la pena indagar en esas cosas porque la gente dedicaba tiempo en pensar en ellas, lo que las hacía parte de la conciencia colectiva. En 1902 publicó su disertación doctoral sobre la psicología y la patología de los llamados fenómenos ocultos, mientras trabajaba bajo la dirección de Eugen Bleuler. Jung presenció y analizó las sesiones de espiritismo de una adolescente. Durante 2 años tomó notas hasta que se dio cuenta de que la joven, viendo que sus poderes disminuían, comenzó a hacer trampa, y él se marchó. Así 2 ideas se hicieron esenciales en el pensamiento de Carl. Primero, que en el inconsciente existen 2 personalidades imparciales, denominadas complejos, y una manera en la que se revelan es por medio de los fenómenos ocultos. Segundo, es inconscientemente que se realiza la mayor parte del trabajo de desarrollo de la personalidad. Número 9. Un crónico y descarado mujeriego. Carl se casó el día de San Valentín de 1903. Su esposa era Emma, con quien procreó 5 hijos. Ella fue por derecho propio una destacada analista, además de una consecuente ayudante de su esposo. De hecho, Emma y Freud llegaron a intercambiar correspondencia entre 1910 y 1911. Pero Jung tuvo aventuras con algunas de sus pacientes mientras las trataba médicamente. Con otras estuvo después de que terminaron su tratamiento. El caso más emblemático es la relación que tuvo con Sabina Sperling. Cuando Emma lo supo, puso al tanto a los padres de Sperling. No obstante, al parecer Jung comunicó a los padres de Sabina que si le ofrecían más por su asesoramiento, dejaría de verla. Debido a una recurrencia de cáncer, Emma falleció en 1955, casi 6 años antes de que falleciera Carl. Este talló una piedra en honor de su esposa que decía: «Ella fue el cimiento de mi casa». Número 10. Su relación con Sabina Sperling. Sabina Sperling se convirtió en paciente de Jung debido a una crisis depresiva cuya raíz estaba en su infancia. Jung logró curarla, pero ambos terminaron envueltos en un torrido romance. Ella sintió una profunda admiración por él y quería darle un hijo. No obstante, se olvidó de su idea y terminaron su romance. En 1910, Sperling escribió: «Dios mío, si él, Jung, tuviera una idea de cuánto he sufrido por él y sigo sufriendo. Me da vergüenza haber perdido tanto tiempo. Coraje. Ah, sí, coraje». Algunos medios aseguran que estas palabras las dijo porque Jung la ultrajó. Ella terminó casándose con otro hombre en 1912. Se graduó y se convirtió en una destacada profesional, y fue la primera mujer en ser miembro de una asociación de psicoanálisis. En 1942, Sabina Sperling fue asesinada junto con sus 2 hijas por un comando de la CSS. Número 11. Robó las ideas de Sabina Sperling. Ella fue una increíble pensadora y sus ideas, entre comillas, se tomaron prestadas libremente por grandes hombres del psicoanálisis, entre los que está Jung. Los seguidores de esos hombres conspiraron con la intención de difamar y demonizar el carácter de Sperling y todos los aportes de sus 30 años de historia posterior de trabajo intelectual y clínico. La biógrafa Angela Sells dice: «Sperling fue
quien primero propuso la existencia de arquetipos míticos en el inconsciente humano y la existencia de un deseo de muerte que, tal como ella lo entendía, se trataba de la muerte y el renacimiento. Los arquetipos son para Jung los símbolos e imágenes que tienen su origen en el inconsciente colectivo y que se manifiestan en los patrones culturales, los sueños y en los mitos. Número 12. Fue reclutado durante la Segunda Guerra Mundial. Jung fue reclutado como médico durante el primer conflicto bélico mundial. Los suizos tenían una posición neutral y fueron obligados a internar al personal de los dos frentes del conflicto que cruzaron su frontera con la intención de evitar ser capturados. No tardaron mucho en nombrarlo comandante de un campo de internamiento para oficiales y soldados británicos. En todo momento buscó las formas de que las condiciones de los soldados mejoraran y siempre los animaba para que fuesen a los cursos universitarios. Número 13. ¿Era Jung enemigo de los judíos? Cuando Freud considera a Jung como su príncipe heredero, la molestia se arraigó en sus seguidores judíos, quienes veían al psiquiatra suizo como un recién llegado, un extraño que se había ganado la admiración del padre del psicoanálisis. Así que para estos seguidores judíos no fue fácil relacionarse con Carl, algo que se hizo mucho más difícil tras la ruptura de la amistad con Freud. En 1933, Jung aceptó la presidencia de la Sociedad Médica General Alemana de Psicoterapia, después de que el régimen alemán se hiciera del poder. Eso hizo que el círculo freudiano lo considerara un traidor. Hombres de renombre como Ernest Jones, Sándor Ferenczi, Otto Rank, Karl Abraham y Max Huntington se hicieron eco de que Jung traicionaba a los judíos y simpatizaba con el régimen alemán. Karl negó esto a lo largo de su vida y dijo que si aceptó ese cargo fue precisamente para brindar apoyo a muchos de sus colegas judíos, quienes habían sido marginados. Jung manifestó además que cambió el nombre de la sociedad y le puso Sociedad Médica General Internacional para psicoterapia para que se hicieran miembros individuales, los judíos excluidos de la sección nacional alemana. Él siempre estuvo interesado en la cultura judía, incluso analizó la Cábala, lo cual influyó mucho en sus enfoques. Gabriela Milatich, estudiosa del enfoque de Jung, dice que en Mysterion, Coenictions, él toma la noción del árbol de la vida que se plantea en la Cábala, con la intención de explicar conceptos de la psicología analítica y todo lo que hace el ser humano para lograr un estado mayor de conciencia. De hecho, escribió el libro Wotan o Mouse, en el que entre los años 1933 y 1936 ya advertía lo que se venía sobre los alemanes. Esto es lo que asegura Milatich, y añadió que Jung tenía profundo amor por la cultura de las personas de color, por la hindú y muchas otras. En efecto, Jung se interesó por muchas culturas y por cómo éstas influyen en la psiquis de las personas. Viajó a África Oriental e India, donde respectivamente buscó aumentar su conocimiento de la psicología primitiva y de la filosofía hindú para comprender mejor el papel del simbolismo y la vida del inconsciente. Y aunque Jung llegó a escribir que los alemanes estaban mucho más adelantados que los judíos, Milatich expresa que esas afirmaciones fueron mal interpretadas y que solo se refería a que los judíos mantenían sus tradiciones. Número 14. Jung renunció a la presidencia de la sociedad en 1939. Jung renunció a la presidencia de la sociedad por un motivo puntual. La revista de la sociedad, Centrablatt, publicó en diciembre de 1933, y sin su permiso, un editorial donde se percibió claramente la afinidad por la ideología del régimen alemán. Además, en la publicación usaron sus teorías sobre patrones culturales arquetípicos para justificar la superioridad de la raza aria. La publicación había sido una orden directa de Matthias Göring, primo de Hermann Göring. Jung, en pro de que no se desintegrara la sociedad, decidió no hacer una nueva publicación para desmentir las afirmaciones, algo que disgustó a sus partidarios judíos, y aunque no renunció tan rápido, lo hizo en 1939. Número 15. Jung apoyó el movimiento impulsado por el régimen alemán. Los detractores de Jung señalan que este apoyó el movimiento impulsado por el régimen alemán. Incluso en un artículo publicado en The New York Times, el Dr. Henry J. Friedman planteó: es probable que sus ideas sobre el psicoanálisis fueran fundamentales en el deseo de los dos principales hombres del régimen alemán en su ideal de limpiar el psicoanálisis de las ideas de Freud. Por su parte, Milatich afirma que Jung jamás dio su apoyo al régimen de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, de manera que hay visiones encontradas entre los estudiosos. Karl negó varias veces esa supuesta afinidad. Número 16. ¿Jung practicaba el segregacionismo?
Farhad Dalal, escritor y psicoterapeuta, es uno de los expertos que afirma que sí, y alude a una carta abierta que varios prominentes junguianos han publicado y en la que se reconoce que los escritos de Jung tienen evidencias de segregacionismo. La carta particularmente se refiere a un artículo que en 1988 escribió Dalal, y en ella se expresa que en los escritos de Jung se percibe el segregacionismo hacia los indios, los árabes y sobre todo hacia los africanos. Según Discover Magazine, en términos generales, Jung sostuvo que todas las personas poseen una mente primitiva, pero en las personas civilizadas, blancas, esto se superpone con un yo individual consciente. Consideró que los primitivos ofrecían una visión clara de las cosas ocultas en la psique civilizada. Dalal extrajo el siguiente fragmento del libro, Tipos psicológicos, que Jung publicó en 1920. Un incidente en la vida de un bosquimano puede ilustrar lo que quiero decir. Un punto sobre la identidad de sujeto y objeto. Un bosquimano tenía un hijito a quien amaba con el tierno amor mono característico de los primitivos. Psicológicamente, este amor es completamente autoerótico. Es decir, el sujeto se ama a sí mismo en el objeto. El objeto sirve como una especie de espejo erótico. Un día el bosquimano llegó a casa furioso. Había estado pescando como de costumbre y no había pescado nada. Como era habitual, el pequeño salió corriendo a su encuentro, pero su padre lo agarró y le retorció el cuello en el acto. Después, por supuesto, lloró por el niño muerto con el mismo abandono irreflexivo que había provocado su muerte. No existen más precisiones sobre este hecho, pero se ha usado como evidencia imparcial de las afirmaciones del psicoanalista suizo. Número 17. El arquetipo de la sombra. Jung planteó este arquetipo de la sombra para representar nuestro lado oscuro, que subyace en las actitudes, un rasgo que nuestro consciente no reconoce como propio. En ese lado oscuro hemos ido arrojando todo lo que se nos prohíbe sentir: soberbia, agresividad, avaricia, celos, cobardía, culpa, etc. Es por ello que esos rasgos tendemos a percibirlos en los demás, en sus acciones, es decir, los proyectamos en otros. Número 18. Jung acuñó los términos introvertido y extrovertido. Para Carl Jung, las personas utilizan dos actitudes para acercarse al mundo y denominó esas dos actitudes introvertidas y extrovertidas. No obstante, aclaró que las personas no son netamente introvertidas o extrovertidas, sino que tienden a ser una mezcla de ambas, solo que en alguna domina un tipo de actitud. Estas dos actitudes son nuestro modo de reaccionar ante las diferentes circunstancias. La extrovertida es aquella que hasta en un contexto desconocido hace que una persona sea sociable, confiado y es capaz de debatir las cosas hasta amoldarlas a su propio patrón. El tipo de actitud introvertida se caracteriza por el retraimiento, ya sea las personas carentes de confianza, por lo que no son tan sociables y dan preferencia a la reflexión frente a la acción. Número 19. La teoría de la personalidad de Jung. Esta teoría fue expuesta por Carl Jung en su libro Tipos psicológicos, publicado en 1921. Para el psiquiatra suizo, cada persona tiene un tipo psicológico. Llamó percibir al hecho de que una persona principalmente toma información. En tanto, denominó juzgar cuando organizamos esa información y sacamos de ella conclusiones. Lo que parece ser un comportamiento aleatorio es en realidad el resultado de diferencias en la forma en que las personas prefieren usar sus capacidades mentales, señaló al respecto el mismo Jung. Carl concibió que existen 4 funciones psicológicas: pensar, el sentimiento, la sensación y la intuición. Número 20. El inconsciente colectivo, la experiencia heredada. Jung argumentó que se catalogaba de fantasioso el concepto de inconsciente hasta el momento en que Freud destacó su existencia, y así pasó a ser parte de la manera en que comprendemos por qué actuamos y pensamos de la forma en que lo hacemos. Sin embargo, Freud expuso que el inconsciente, como cosa personal, estaba contenido dentro de cada persona, mientras que Jung planteó que ese inconsciente individual tiene como base una conciencia mucho más profunda y que está vinculada con la psique humana, que no se desarrolló a partir de la experiencia personal, sino que es heredada. A esto lo denominó inconsciente colectivo, el cual se expresa a través de los arquetipos. Por ejemplo, un bebé no nace con una pizarra en blanco, sino que viene listo para percibir determinados patrones y símbolos arquetípicos. Para Carl, ese era el motivo por el que los niños son capaces de fantasear tanto. Los arquetipos se expresan como mitos y cuentos de hadas.
y cuando es a nivel personal, en visiones y sueños. Esto es lo que se ha llamado motivos en mitología y representaciones colectivas en antropología. Son los arquetipos los que dan forma a las relaciones que importan en nuestra vida. Jung planteó una clasificación de arquetipos. Por ejemplo, arquetipos y complejos en los que se incluyen el ánima, la madre, la sombra, el niño, el viejo sabio, los espíritus, de los cuentos de hadas y el tramposo, que es una figura que se halla en los cuentos y en la historia. Número 21. Practicó en secreto el paganismo. Esta es una aseveración muy diseminada por el hecho de que, a pesar de haber tenido una familia con creencias cristianas, él mostró interés por el zoroastrismo, la alquimia, el gnosticismo, la mitología germánica, los mitos griegos, entre otros. La web de Cultura Colectiva señala que Jung lo hacía porque todo esto lo consideraba como el antídoto a las creencias judeocristianas que había formado la moral de la civilización occidental. No obstante, no se puede olvidar que a Carr le interesaba cualquier creencia o cultura que ayudara a desentrañar cómo funciona la psiquis humana, especialmente a través del simbolismo de arquetipos. Ahora bien, hay muchas posturas que desacreditan a Jung. Por ejemplo, el escritor Paul Lykoudis plantea que el psicoanalista suizo va en contra de las enseñanzas de Jesús y señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores británico quería juzgarlo en los juicios por crímenes de guerra de Nuremberg como un pseudocientífico del régimen alemán. Esto lo dice en rechazo a que muchos católicos, en pro de hallar una curación psicológica, lo hayan adoptado como una guía espiritual cuando incluso él practicaba la poligamia a pesar de estar casado. Número 22. Buscó derrocar al cristianismo ortodoxo. Lykoudis se hace eco de esta afirmación, aludiendo a El culto a Jung, el libro escrito por Richard Knoll, un psicólogo clínico y profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard. Knoll expresa que Carr fue el deliberado fundador de un nuevo movimiento religioso. Lykoudis, además, señala que Knoll escribió después El Cristo Ario, la vida secreta de C.G. Jung, donde ofrece detalles de cómo Jung solo buscaba derrocar al cristianismo ortodoxo, algo que afianza con el hecho de que el abuelo paterno de Jung se elevó en los círculos masónicos e Illuminati. Número 23. El culto de Jung. Esta frase fue el título que colocó Knoll a uno de sus libros. El autor es un férreo detractor de Carl, y con el vocablo culto alude a una organización de carácter social que, según sus propias palabras, reunió a su alrededor después de su ruptura con Freud. Vivía en ese momento en Kuhnstadt, Zúrich, en Suiza. Esencialmente, al principio, reunió principalmente a suizos de habla alemana a su alrededor y a algunos alemanes, luego personas de Gran Bretaña y Estados Unidos. Su mayor captura fue la hija de John D. Rockefeller, quien, en 1916, invirtió más de $1 millón en dólares estadounidenses de 1997 en sus empresas. Knoll dijo que todo empezó en 1913, con una experiencia de deificación, mientras se inducía a estados visionarios en sí mismo. Añadió que Jung practicó el mitraísmo, religión pagana que no solo tuvo un efecto en sus creencias acerca de la espiritualidad, sino también en su concepto de sincronicidad, con el cual buscó explicar que las conexiones significativas en el mundo se manifiestan mediante la coincidencia. Número 24. Jung y la alquimia. Entre 1928 y 1930, Jung empezó a acercarse a la alquimia cuando se le hizo llegar la traducción de un manuscrito titulado El secreto de la flor dorada. Desde ese momento adoptó un enfoque centrado en el significado psicológico de la alquimia. De hecho, a la alquimia y a la astrología las concibió como proyecciones de la mente humana sobre la materia externa. Fue así como publicó en 1944 el libro Psicología y Alquimia, en el que los símbolos alquímicos fueron objeto de su análisis y concluyó que estaban directamente vinculados con el proceso psicoanalítico. Entre las afirmaciones de Jung está que el proceso alquímico consistía en la transformación del alma impura, representada por el plomo, en un alma perfeccionada, representada por el oro, y una metáfora del proceso de individuación. Según Carr, los alquimistas escriben sobre oro y enanos en frascos, y así un conjunto culturalmente contingente de símbolos, con los que articulan sus propias intuiciones inconscientes. En 1963 centró su interés en el arquetipo, interés que plasmó en el que es considerado, por algunos medios, como el último libro importante de Jung, Mysterium Cognitionis.
Número 25. La masonería, la clave para comprender a Jung. Para entender los planteamientos de Jung hay que prestar atención al hecho de que era miembro de la orden masónica. Al menos así lo cree el doctor en psicología social, Antonio Las Heras. El experto dice que lo que Jung hizo en esa orden y lo que aprendió en el campo iniciático llegó a plasmarlo en su obra. Sin embargo, hay pocos documentos que demuestren que Carl haya pertenecido a una orden masónica. La mayoría podría estar celosamente guardada como parte de procedimientos ancestrales, o habría sido destruida accidental o intencionalmente, pues los masones fueron perseguidos y procedían secretamente para evitar ser encarcelados, lacerados o torturados. Número 26. Su abuelo paterno habría influido en él con saberes y conocimientos masónicos. El dato más significativo que se tiene es que su abuelo fue masón, incluso un gran maestro en Suiza. Su padre también lo habría sido. Antonio Las Heras ha dicho que es bastante probable que el abuelo de Jung le haya transmitido los saberes y conocimientos masónicos por medio de conversaciones y de lecturas. Número 27. Fue un venerable maestro y transformó el círculo Eranos. Carl, siguiendo los pasos de su abuelo y de su padre, habría alcanzado el grado de venerable maestre y transformó el círculo Eranos, que fue un movimiento interdisciplinar, que en la búsqueda de nuevas perspectivas científicas y filosóficas prestó gran interés a las creencias e ideas orientales para contrastarlas con las occidentales, y que tenían como lugar de reunión habitual Ascona, Suiza, junto al Lago Mayor. Número 28. Tenía una práctica masona, tallaba piedras manualmente. Según Las Heras, Carl lanzaba piedras que tallaba él mismo a un lago cercano al sitio en el que vivía. El tallado de piedras era una práctica de los masones, que trabajaban en canteras y edificaban catedrales para desarrollar su intelecto y su espíritu. A medida que se hacía el tallado, que era la parte exterior, también iba teniendo lugar una obra interna. El experto señala, además, que Jung a menudo se aislaba en una edificación que no tenía ni agua corriente, ni electricidad ni gas. Se trata de la Torre de Bollingen, erigida en su totalidad en piedra que él mismo talló manualmente y que contenían símbolos grabados que remiten a un profundo conocimiento masónico. Número 29. En muchos de los trabajos de Jung había un lenguaje secreto, según su discípula. Marie-Louise von Franz fue discípula de Carl y señaló que cuando empezó a trabajar con él, no tardó en comprender que para Jung no era tan fácil transmitir sus conocimientos. La discípula advirtió que en muchos trabajos del sabio suizo había un lenguaje secreto. Dijo que el lenguaje jungiano es, en esencia, esotérico e iniciático. De manera que en ese lenguaje subyacen las claves alquímicas que no están distantes de las que son tradicionales en el contexto masónico. Número 30. Libro Rojo, el libro que guardó con recelo. Libro Rojo habría sido escrito entre 1913 y 1917. Inicialmente se llamaba Liber Novus, o Libro Nuevo, escrito en alemán con algunas frases de la Vulgata en latín, una breve cita marginal de la Bhagavad Gita en inglés y algunos nombres escritos en latín y griego. No obstante, solo unos pocos conocieron su contenido mientras él estuvo vivo. Las razones de esto son entendibles. Jung exploraba dentro de las grietas de la mente. Comenzó a escuchar voces y a tener visiones en el año de 1913. La experiencia la describió como un viaje de drogas, ya que en ocasiones, por temor, se aferraba a una mesa para no sentir que se desmoronaba. Para los estudiosos de Jung, él estaba muy cerca de la locura. Sin embargo, en un intento por inducir alucinaciones que lo ayudaran a descifrar lo que su inconsciente trataba de comunicarle, Carl no luchó en contra de lo que experimentaba, al contrario, abrazó la experiencia y las plasmó en su libro, el cual es sumamente importante porque el psiquiatra suizo se adentró en su propio inconsciente de una manera muy profunda, lo que arrojó como resultado una exploración mitad diario, mitad mitológica. Después del fallecimiento del psiquiatra suizo, los herederos decidieron mantener oculta la obra y por años se les prohibió a académicos y a cualquier otra persona interesada. Pero los herederos cambiaron de opinión al saber que Sonu Shamdasani, un investigador sobre Jung, descubrió en depósitos de archivos transcripciones privadas de partes del Libro Rojo. Además, según NPR, durante 3 años, Shamdasani estuvo convenciendo a la familia de Carl para que sacaran el libro de su escondite. La publicación llevó toda una preparación hasta que finalmente se concretó en 2009 y ha sido exhibida en varios museos de Europa.
La información que luego derivó en el libro fue primero anotada en una serie de pequeños diarios negros, para posteriormente exponer y analizar en un libro de cuero rojo sus fantasías que, además de majestuoso, ha resultado profético. Número 31. Escribió un libro sobre ovnis. Jung, saliéndose del patrón, prestaba especial atención a cualquier aspecto de la mente. En su obra publicada en 1958, no se halla ninguna narración de avistamiento extraterrestre por parte del autor. Pero lo intrigaba aquello que era capaz de impulsar a la psique a imaginar la idea de visitas extraterrestres y lo que tales supuestos mostraron sobre la mente subconsciente. Jung murió a la edad de 85 años, en 1961. Todavía hay muchos expertos que lo defienden y otros que rechazan sus enfoques, pero incluso con toda la controversia que sigue generando, sin dudas, ha dejado su huella en el psicoanálisis. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los misterios y la vida de Carl Jung. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.